porque es gracia, y como gracia es un don y también una misión de vivirlo, primero de vivir, ¿no? La misericordia de Dios, vivirla cada uno de nosotros en particular, y después de anunciarla con nuestra vida. Santa Faustina, Jesús le decía a Nuestra Señora, a Santa Faustina: di al mundo, di a todos que yo soy el amor y la misericordia. Yo soy el amor y la misericordia. ¿Conocéis ese salmo precioso? Las misericordias del Señor cada día cantaré, eternamente cantaré. El Salmo 88. ¿Cuántas veces lo cantábamos en el seminario, ¿no? Cuando yo estaba en el seminario cantábamos este salmo, pues tan a menudo, ¿no? Bien, mirad, vamos a la idea fundamental, y es la confianza en Dios. La confianza en Dios, particularmente, que Dios nos pide a cada uno de nosotros. La confianza en Él y la misericordia ejercida a favor del prójimo. Estas son las dos actitudes evangélicas que conforman la espiritualidad de la divina misericordia. Y ello emana no de nuestra capacidad o de nuestras fuerzas, sino de la misma fuente de la misericordia que es Dios. Cuando decíamos, la fuente de la misericordia está dentro de nosotros porque Dios está en nosotros, ¿no? Está en nosotros, que somos sus criaturas, sus hijos, por el bautismo, y al mismo tiempo Dios nos trasciende de una manera infinita. Bien, Dios como fuente de toda misericordia. Dios que, como nos dice el apóstol San Juan, es amor, es amor. Y yo decía ayer en la adoración, ¿no? Esa descripción preciosa que hace San Pablo de la caridad, en la carta a los Corintios, ¿no? El amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no pasa nunca, ¿no? Cree sin límites, disculpa sin límites, no es maleducado ni egoísta. Bueno, pues es en primer lugar una referencia al amor de Dios, al amor de Dios. Dios nos ama así. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que siendo nosotros todavía pecadores, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esta es la misericordia, este es el amor. Es desde esta realidad de gratuidad que hemos de ser los primeros en vivirla, en mi vida personalmente. Es como se hace posible lo maravilloso del don. Es como se hace posible el darse, el salir de sí, no ya desde una perspectiva meramente filantrópica, que está bien, pero no meramente filantrópica o meramente solidaria, sino desde una vivencia teologal, desde el encuentro con el Señor, desde el estar ungidos por Él. Es ahí donde tenemos pues toda nuestra fuerza, ¿no? San Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en su juventud, pues él descubrió el tesoro de la misericordia. Él era polaco, ¿no? Sor Faustina, pues también, ¿verdad? Él descubrió el tesoro de la misericordia transmitido por Sor Faustina y lo comunicó después al mundo como sacerdote, como obispo y finalmente como papa. Sabéis que él vivió pues toda la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y el mensaje de la divina misericordia fue, en palabras suyas, para él, pero también para la nación polaca y para el mundo entero, un apoyo particular y una fuente inagotable de esperanza. ¿Dónde está la esperanza? La verdadera esperanza. ¿Está en equilibrios humanos? ¿Está en construcciones humanas? ¿O está en Dios?
y desde él se puede construir todo. Decía el Papa, nada necesita el hombre tanto como la divina misericordia. Nada necesita tanto como la divina misericordia. Mirad, eso lo experimento yo cada día en el confesionario. Nada como la divina misericordia. Ese amor que quiere bien, que compadece, que eleva al hombre por encima de su debilidad, que lo eleva hacia las alturas infinitas de la santidad de Dios. Cuando el Señor nos dice, sed santos, porque yo soy santo, no nos abandona a nuestras propias fuerzas, sino que esa santidad se trata de acogerle a Él, y Él es santo en nosotros, Él nos hace santos. El Papa sabía bien que el camino de la esperanza sabéis que Benedicto XVI se haría eco de esta necesidad del corazón del hombre y del mundo, y de que Dios quiere ofrecer en su encíclica Spes Salvi, salvados en la esperanza, y también el Papa Francisco, que nos ha hablado de Jesús como el rostro de la misericordia, y que nos habla constantemente de esa misericordia de Dios que tiene que ir al prójimo, ¿no? Pues este camino de la esperanza, de la que hablaba el Papa Juan Pablo II, pasa, mirad, primero por el conocimiento de la misericordia de Dios, el conocimiento de la misericordia, conocer la misericordia de Dios. Segundo, por el abandono a Él, la confianza en Él. Muchas veces nos podemos sentir, mirad que esto es de experiencia común, ¿no? Tentados, quiero decir, por la incertidumbre del futuro, por tantas cosas, ¿no? Nos podemos sentir tentados ante muchas cosas y también muy sutilmente. Bueno, el Señor nos pide la confianza, ¿no? En el Evangelio del domingo pasado, Jesús le decía a Pedro, rema mar adentro. Mar adentro el mar adentro es lo hostil, lo desconocido, rema mar adentro, ¿no? Él va con nosotros, confía en mí. El conocimiento de la misericordia de Dios, el abandono a Él y la misericordia ejercida a los demás. Y así, en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, sabéis, en el año 2002, dijo el Papa, que tiene todo este bagaje, toda esta experiencia viva, ¿no? Pues del sufrimiento. ¿Cuánta necesidad de la misericordia de Dios tiene el mundo de hoy? En todos los continentes, desde lo más profundo del sufrimiento humano, parece elevarse la invocación de la misericordia, donde reinan el odio y la sed de venganza, donde la guerra causa el dolor y la muerte de los inocentes, se necesita la gracia de la misericordia para calmar las mentes y los corazones. ¿Cuánto me gusta a mí esta expresión? Calmar las mentes y los corazones, lo decía el Papa, porque es verdad que el enemigo nos envenena, la mente y el corazón, en muchas circunstancias. Nos envenena la mente y el corazón, y hay que tener ahí una lucha y unas tesis, sobre todo pues recurrir al Señor y abandonarse a Él, ¿no? Solo así puede brotar la paz. Donde no se respeta la vida y la dignidad del hombre, se necesita el amor misericordioso de Dios, a cuya luz se manifiesta el inexpresable valor de todo ser humano. Y se necesita la misericordia para llenar el vacío existencial, para llenar el abismo de toda soledad, para llenar el sinsentido muchas veces. Esta mañana leía yo en el periódico que se han elevado de una manera impresionante la tasa de suicidios. Mirad qué horror, ¿no? Entre jóvenes en el Reino Unido, jóvenes y adolescentes que están que están metidos constantemente, ¿no? En Instagram, en las redes sociales, y el corazón, ¿quién lo llena? ¿Lo llena la técnica?
lo llena el progreso, lo llena... ¿Quién llena el corazón del hombre? ¿Quién llena verdaderamente? El alma, inspirado por el mensaje de la divina misericordia que Dios le había transmitido a Sor Faustina. Sabéis que Juan Pablo II escribió al principio de su pontificado, pues su segunda encíclica, Dives in Misericordia, rico en misericordia. Rico en misericordia. La primera encíclica fue dedicada a nuestro Señor Jesucristo, Redentor hominis. Bien, pues rico en misericordia, que era la encíclica dedicada al Padre, pues ese es el atributo de Dios, que la esencia que nos quiere transmitir el sucesor de Pedro, la misericordia. Pues podría haber hablado de la omnipotencia o de la omnisciencia de Dios. No, resaltó Dives in Misericordia, Dios rico en misericordia. Sabéis que donde se nos hablaba del amor entrañable, del amor gesed, de las entrañas, ¿se puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvido. ¿Cómo andas diciendo el Señor me ha olvidado? Con amor eterno te quiero, te tengo grabado en las palmas de mis manos. Te quiero, con amor te quiero. Es un hijo tan... Qué bonito es esto, ¿eh? Es un hijo tan mimado, tan... ¿Cómo se dice? Consentido, ¿no? O para mí, este gusanito de Israel, que después de haberme dado tanta guerra tenga que quererle todavía. Pues sí, se me han conmovido las entrañas, ¿eh? Y el concepto de misericordia como fidelidad, firmeza, mano fuerte de Dios que nos protege, que es fiel a la alianza. Bien, el Papa nos hablaba de la misericordia, pero es que también introdujo en la liturgia de la Iglesia la fiesta de la Divina Misericordia, el primer domingo después de Pascua, para todo el mundo, la fiesta de la Divina Misericordia. Y también consagró el mundo a la Divina Misericordia, para que en ella la humanidad encontrase la salvación y la luz de la esperanza. Quizá Dives in Misericordia fue la primera encíclica dedicada a la misericordia, en específico a la misericordia de Dios, aunque en todo el magisterio de la Iglesia, pues vosotros me diréis, ¿no? Está omnipresente, ¿no? Bien, el mensaje de la misericordia es el mensaje de la revelación. Revelación, que es mostrar lo que está oculto. ¿Qué nos ha revelado Dios? Que nos ama con un amor misericordioso, más allá de lo que podemos nosotros ni siquiera sospechar. Y este mensaje de la revelación de Dios es omnipresente en la unidad que forman unidad inseparable el Antiguo y el Nuevo Testamento. La única palabra de Dios, que a veces se quiere separar, ¿verdad? Bien, pues la Sagrada Escritura forma una unidad inseparable, Antiguo y Nuevo Testamento. Y así el Señor, aunque haya cosas que a lo mejor nos cueste comprender, pero están en los designios inescrutables del Señor. El Señor le dice a Moisés, cuando le pide, déjame verte, ¿no? El Señor pasa por delante de Moisés diciendo, Señor, Señor, Dios misericordioso, Dios misericordioso. Es una revelación de sí mismo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dirá, porque tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Por lo tanto, cabe decir que el mensaje de la Divina Misericordia es la clave para entender pues todo el magisterio, y él mismo nos lo dijo, su vida y el ministerio apostólico de San Juan Pablo II, ¿no? En cierto sentido, decía él, este mensaje forma la imagen de mi pontificado. Fijaos qué bonito. Forma la imagen de mi pontificado. La verdad del amor misericordioso de Dios para con el hombre es la única luz, la única esperanza y la única salvación para el mundo. Este es el Evangelio. Todo lo demás nace de ahí. Todo lo demás nace de ahí.
vamos a construir un mundo mejor, bien, todo eso está perfecto, pero eso nace de ahí, de que el amor misericordioso de Dios, Él es la única esperanza, Jesús nuestro Señor. Y yo quisiera que esto quedase grabado a fuego en nuestros corazones, que somos apóstoles de la divina misericordia, y que ungiese todo nuestro ser y nuestro actuar, ¿no? Esta es la razón de este grupo parroquial y de esta espiritualidad, que no se puede quedar en unas oraciones que están muy bien y que por supuesto han de ser rezadas con el corazón, pero este mensaje es previo al mensaje a Santa Faustina, ¿eh? Si esto lo comprendiera el mundo, porque sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, pues aunque por un lado el mundo contemporáneo ha conseguido logros inauditos para la civilización, por el otro se siente amenazado en cuanto a su existencia, no solo biológica, sino también espiritual. Esto es lo que os decía referente a la falta de sentido, ¿no? Y a lo que decía Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, sobre la soledad, ¿no? En definitiva, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Pues se puede seguir experimentando una gran pobreza teniendo de todo, o supuestamente teniendo de todo. Bien, en 1993 el Papa beatificó a Sor Faustina, ¿no? Y hizo referencia a las palabras proféticas de ella, apóstol de la Divina Misericordia, cuando Sor Faustina afirmaba que su misión no terminaría con la muerte. ¿Conocéis esto, no? Sino que entonces empezaría, ¿no? Tiene una similitud con Sor Teresita, ¿no? Que decía que haré mucho más desde el cielo, ¿no? Pues bien, Santa Faustina decía, sé que en el momento de mi muerte empezará mi misión. Empezará mi misión, escribió ella en el diario. Y efectivamente, decía el Papa, es lo que está sucediendo, no lo que va a suceder, o no lo que ha sucedido, ¿no? Sino lo que está sucediendo. Su misión continúa y trae frutos sorprendentes. Bien, en el año 2000, Juan Pablo II canoniza a Sor Faustina, el año del jubileo. Ese año me hizo el Señor un regalo precioso que fue que me colé en una audiencia, esto que no salga mucho grabado, pero bueno, me colé en una audiencia, pero eso lo hizo el ángel de la guarda, me coló y le pude coger la mano al Papa y darle un beso, y darle al Papa, sí, allí en la plaza, pero en mitad de la plaza de San Pedro, fue un regalazo de Dios, vamos, impresionante, ¿no? Después me riñeron, pero yo dije que me quiten lo bailado, ¿sabes? Claro, fue una maravilla, ¿no? El Papa canonizó a Sor Faustina, ¿no?